Abran sus Biblias, por favor, en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Hermanos, es un pasaje tan emblemático, tan hermoso, tan desafiante. Segunda de Timoteo, capítulo 4, los versículos del 1 al 8. A medida que siga encontrando la palabra de Dios, le ruego ponerse de pie donde quiera que se encuentre. Hermanos, recuerde que Dios habla a través de su palabra. Recuerde que la palabra fue inspirada por Dios. Por lo tanto, necesita reverencia, interés. Así como los bereanos dice que recibieron la palabra con toda solicitud, atención, interés, con gana. Y sobre todo con una actitud de reverencia, de respeto a lo que Dios nos dejó escrito. Recuerde que la palabra de Dios es la carta de amor para sus hijos. Y tenemos que leerla con esa actitud porque fue para nuestro bien. Dice la Escritura en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4, empezando desde el verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta parte de la epístola del Pablo a Timoteo, y se cree que es una de sus últimas cartas. He acabado la carrera. Qué tremendo. Estoy para ser sacrificado. Mi tiempo de partida está cercano. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Hermanos, ¿quién más que el apóstol Pablo, hermanos? Si ustedes ven sus cartas, cuánto sufrió. Hermanos, pero a pesar de todo tuvo que seguir hasta acabar la carrera. Nunca se desanime. Habrá obstáculos, empezando desde la misma casa, hermanos. Vemos desánimo, vemos poca gana por servir al Señor, críticas. Hermanos, en la iglesia no todos están conformes. Los de afuera, hermanos, tratan de acallar la voz de Dios, pero tenemos que seguir. Circunstancias como las que estamos viviendo de esta pandemia, tal vez circunstancias políticas del día de mañana, que a lo mejor impidan la predicación de la palabra de Dios, pero tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Yo no sé si ustedes vieron un video que en un momento envié, hermanos, de un misionero en la China, ver cómo se congregan, hermanos, pero en lugares escondidos, porque si no los pueden meter presos o los pueden matar. Nadie trae Biblia, hermanos, nadie. ¿Por qué? Porque es prohibido tener la Biblia. Entonces, ¿cómo saben la palabra de Dios? Porque cada uno de los creyentes se memoriza versículos y son Biblias hablantes, andantes, hermanos. Y cuando el misionero se despedía impactado por todo eso, saber que la gente viene caminando horas de horas. Hermanos, y que se sientan en el piso, que no hay audio, no hay pantallas, no hay computadoras, no hay cámaras, no hay nada, hermanos. Y viene un buen grupo de gente. Era un pastor norteamericano, un misionero, y dice, bueno, hermanos, yo me regreso mañana para los Estados Unidos. Y uno de los que estaba ahí le dice, hermano, por favor, ore por nosotros, porque quisiéramos que nuestra iglesia sea como una de las Estados Unidos. Y el misionero se queda pensando y dice, ¿saben qué? Yo no voy a orar. Yo no voy a orar porque ustedes sean como nosotros, porque en los Estados Unidos tenemos todas las comodidades y la gente no viene. Porque en los Estados Unidos tenemos toda la tecnología y la gente es antipática.
porque en los Estados Unidos tenemos todas las comodidades y la gente ni la Biblia trae. Jamás voy a orar porque esta iglesia sea como una de las nuestras. Es más, voy a orar que la iglesia de Estados Unidos sea como ustedes, consagrados, que a pesar de todo, la persecución y la prohibición, están fieles al Señor. Nos tenemos que seguir, pero somos tan cómodos, hermanos, pudiendo ya estar aquí. Yo estoy seguro que ni en la casa están viendo la predicación, porque más fácil es gozarse con el mundo y los placeres. Vamos a orar. Señor amado, te doy gracias por tenernos esta noche aquí en este lugar. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí esta noche. Es una muestra de tu amor hacia ti, Señor, y gracias porque a pesar de que tenemos todas las comodidades, ahora tenemos transporte, hay todo para venir acá. Es triste ver la apatía de la gente, la falta de interés por tus cosas. ¿Cómo van a seguir en medio de las circunstancias? ¿Cómo vamos a continuar en medio de las crisis? Vamos a estancarnos, nunca vamos a acabar la carrera, nunca vamos a vencer las batallas, nunca vamos a tener victoria. Señor amado, siempre habrá obstáculos en la vida, pero la palabra de Dios va a permanecer. Tenemos que continuar porque es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero tus palabras estarán siempre vigentes, siempre latentes, y no las debemos desperdiciar. Señor, bendice el mensaje de esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, donde quiera que se encuentren, y a los pocos hermanos que nos están esta noche visitando. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, en tiempos buenos, en tiempos malos, en dificultades, en crisis, en pandemias. Hermanos, tenemos que seguir, no podemos desanimarnos. Redarguye, reprende, exhorte con toda paciencia. Toda doctrina, la enseñanza debe estar basada en la palabra de Dios, porque vendrá tiempo. Ya estamos viviendo esos tiempos. Hermano, vemos cómo se impide la palabra de Dios, cómo los gobiernos se van en contra de la palabra de Dios, más bien aceptando el pecado, legalizando el pecado. Esa es la persecución de la que la Biblia habla. Sea peor, hermanos, que en los tiempos de antes, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese deseo desordenado, vehemente de hacer el pecado, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, cuentos, novelas. Hermanos, es increíble ver cómo la gente ahora, en vez de leer la Biblia, está viendo la telenovela de Moisés, la telenovela de Abraham, la telenovela de Jesús, y le dan más crédito a eso, hermanos. Sacan más doctrina de la telenovela que de la palabra de Dios. ¿Qué le parece, hermano? ¡Qué triste! ¿Sabes qué? Cuando tú tomas la palabra de Dios, ¿quién te habla? Es el Espíritu Santo. Hermanos, cuando ves una telenovela, te habla el mundo, los actores. Qué cómodos que somos, hermano. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, hermana, sé sobrio, pon los 5 sentidos, el sentido común. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple con tu ministerio, con tu trabajo, con la tarea que Dios te ha mandado, hermano. Te ha dado dones, talentos. Hazlo. Y el apóstol Pablo dice, porque yo ya estoy para ser santificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. No sabemos cuándo el Señor nos va a llevar a su presencia. Unos están adolescentes, otros jóvenes, otros somos adultos, otros adultos mayores. De todo lo que pasa tenemos que continuar. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona, la cual me dará el Señor, no el mundo, no la gente, ni en tu casa, hermanos. El Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, es que a las ansias nunca desmayaron. Hermanos, de todas las personas que han hecho bien a mi vida, hay muchas, hermanos,
Hay muchas, he visto su ejemplo, su ministerio. La más importante, la persona de Jesús, para todos. Y en este mensaje quiero relatar, hermano, los difíciles momentos, experiencias que el Señor Jesucristo tuvo para cumplir. Desde que nació, hermanos, Él sufrió. Recuerden, hermanos, ayer Herodes quiso matar. No matar a los niños pensando que entre ellos estaría Jesús. Desde niño tuvo que huir a Egipto. Hermanos, su niñez siempre fue con dificultades. Pero hermanos, vemos que acabó su ministerio, que cumplió con su ministerio. Vamos por favor a Lucas, al capítulo 2, Lucas 2, desde el versículo 41 hasta el 52. Y vamos a ver, hermanos, una de las experiencias que como cristianos todos vamos a pasar. Lucas 2, desde el 41 al 52, dice lo siguiente. El niño Jesús en el templo tiene un título, ¿no? Pero por favor, Jesús no se quedó niño. ¿Ah? Para que no le ponga fe al niñito Jesús. Jesús creció. Comenzó su ministerio aproximadamente a los 30 años. A los 33 fue sacrificado. Resucitó. Está vivo. No un niño. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Verso 41 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, hermanos, qué experiencia más linda la que tuve el año pasado en Israel. ¿Sabe que a los 12 años se considera que ya son adultos los judíos? Hermanos, y hay una fiesta que se llama el Bar Mishvah. Hermanos, es una fiesta, es como una procesión, es una alegría, y vemos tambores, vemos trompetas, vemos saxos, y la gente ahí danzando, y le llevan ahí al niño a dedicarle al Señor. Ahí en el templo en Jerusalén. Increíble. Y justamente para eso sucedió, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándoles. Que esa era la costumbre, ¿no? Iba cantidad de gente a Jerusalén. Y solamente les comento y les recuerdo que Jesús estaba allá en Nazaret, en Galilea, al norte. Entonces son aproximadamente como un día, 2, 3 de camino, dependiendo de su fortaleza. Y cuando regresaban con los vecinos, con los amigos, y José y María pensaban que estaba Jesús entre la multitud, y después se dan cuenta que no está y tienen que regresar. ¿Cómo lo encuentran? Hermano, ¿cuántos tus hijos no están en la casa? ¿Dónde están? ¿Ah? Cuando se pierden, cuando se le acaba la pila al celular y no te contesta, ¿sabes dónde están? Miren dónde estaba Jesús. Y aconteció que 3 días después le hallaron, ¿en dónde, hermanos? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Oh, hermanos, 12 años. Hermanos, y el día de hoy 12 años son una bola de vagos cómodos, acostados solamente con el celular en la mano, viendo tonterías en la televisión. No hacen nada. A los 12 años, hermanos, si sabe un niñito leer desde los 6 años, a los 12 años conoce mucho del Señor. Y a los 12 años, hermanos, aquí vemos con los doctores de la ley. En el verso 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, hermanos. Esto depende de nosotros como padres, de la educación que les demos. Yo felicito a los hermanos que les tienen a sus hijos enseñándoles en la casa, en home school. ¿Por qué, hermanos? Porque están enseñándoles
a través de la palabra de Dios. No están contaminados con esas reformas educativas, hermanos, que incluso enseñan todos los pecados que están legalizados. ¡Qué inteligencia! ¡Qué respuestas! Pregúntale a un niño ahora cosas, no sé, de ciencia, no saben ni qué responder. Es pura televisión, pura telenovela, saben de todos los artistas. ¡Qué ignorancia! Pero el Señor Jesús respondía con inteligencia. Verso 48. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hermanos, que cuando tu hijo salga, esté en los negocios de Dios, que esté con compañías de gente que le gusta, que ama las cosas de Dios, que le esté sirviendo a Dios y que no esté en el mundo. Hermanos, pero no crean que la mamá le dijo: hijo, ¿por qué no? Estaban enojados, hermanos. ¿Por qué nos has hecho así? Hay padres que se enojan con los hijos porque vienen a la iglesia, les castigan: ya que hiciste esto, no vas a la iglesia. No, hermanos. El Señor Jesús, a pesar de todo, tuvo que seguir. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba, escuche bien, sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Qué hermoso será ver crecer a un hijo en estatura, hermanos, físicamente saludable porque no está en el mundo. Estatura, hermanos, moral. Estatura espiritual para con Dios y para con los hombres. Pero no, hermanos, ahora van al gym para que vean tu porte, tus músculos, y andas en camiseta todo tatuado para que te anden mirando las mujeres tontas, porque solo las tontas se fijan en esas cosas. Hermanos, es increíble cómo el Señor Jesús tiene esta experiencia en su niñez, en su adolescencia. Solamente quiero que se imagine, cuando llega Jesús a Jerusalén, ¿estuvo en medio de gente consagrada a Dios? No. En ese tiempo nada más los judíos eran religiosos. Eran llenos de costumbres, tradiciones. Había más comercio que consagración a Dios. Por eso es que cuando Jesús comenzó su ministerio, hermanos, sacó el cinto de aquí y anudó y les mandó fuerte afuera. Han hecho de la casa de oración una cueva de ladrones. Hermanos, porque así estaba el pueblo. Pero a pesar de todo, el Señor tenía que seguir. Celebraciones sociales. Sus ojos estaban viendo a esa edad una realidad, hermanos, simple, de costumbre, vida vacía espiritual de la gente. En cambio, Jesús era puro, transparente, pero estaba en medio de un pueblo incrédulo, donde el verdadero significado de la Pascua no existía. Como hasta el día de hoy, hermanos, mire, cuánta fiesta. Llega la Semana Santa, ¿para qué? Para que la gente vaya a pervertirse, a las playas, a beber, de vacaciones, pero no para buscar al Señor. Por esta razón él prefirió discutir de estas cuestiones en el templo con los maestros de la ley. Tremendo, ¿no? ¿Tú qué harías, hermano, en la próxima Semana Santa si te dan vacaciones? Estar en las cosas del Señor, en el templo, y dice Semana Santa, y la palabra santa es apartada para Dios. Pero no es el día que buscamos vacacionar y olvidarnos de Dios, cuando las vacaciones son para Él y por Él. Pero a pesar de todo, hermanos, tiene que seguir. Navidad. Ya llega la Navidad. Todos los almacenes llenos de Papá Noel. ¿Qué tiene que ver ese obeso con la salvación? Nada, hermanos. Por esta razón, hermanos, prefirió estar en el templo, en los negocios de su Señor. Porque sabía, hermanos, que tenía un ministerio por delante y no podía estancarse, debía seguir. Vamos a Lucas, ahí el capítulo 4.
los versículos del 16 en adelante. Jesús en Nazaret, donde él creció. Recuerden que nació al sur, en Belén de Judea. Ahí nació, pero por causa de la persecución tuvo que ir al norte, en Nazaret. Su ministerio lo hizo en Galilea. Verso 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Es su costumbre, hermanos, estar todos los domingos en la casa del Señor. Es su costumbre, hermano, estar en todos los servicios que la iglesia del Señor le ofrece. Esa debe ser su costumbre. Y se levantó a leer. Recuerden que en las sinagogas, hermanos, no había sillas como estas. Había una especie de graditas como estas alrededor. El maestro se levantaba a leer, pero se sentaba a enseñar. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Hermanos, estaba cumpliendo la profecía. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Delante de ustedes está el Mesías. Delante de ustedes está el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Qué loco, ¿no? Un carpintero de Nazaret. ¿Cómo es posible que sea el Mesías? Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Los suyos, los propios, los de su tierra. Nadie es profeta en su propia tierra. Hermanos, el Señor fue rechazado en la sinagoga, pero el Señor pasó porque tenía que seguir. Hermano, tú vas a ser rechazado de muchas maneras, en tu propia iglesia, en tu propia familia, desde que se hizo cristiano. Me acuerdo, un familiar me dijo, pero así en la cara: de todo le perdono, Galo, pero de que se haya cambiado de religión, ni con la muerte le voy a perdonar. Cuando yo salí del mundo, un familiar dijo: espere que pase unos 2 meses y verán que vuelve a lo mismo. La gente está esperando que caigamos, hermano. Pero tenemos que seguir tomados de la mano del Señor. Tenemos, hermanos, un destino que cumplir con el Señor. Como el apóstol Pablo, hasta el tiempo de ser sacrificados, hasta el tiempo que el Señor nos lleve. Jesús, comenzando su ministerio, recibió este rechazo de la gente. Sin embargo, siguió, hermanos. Vamos a Lucas 20, del 1 al 8. Lucas capítulo 20, del 1 al 8, dice la palabra. Qué preciosa que es la escritura, Señor.
Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes que cuando tú predicas la palabra, tienes una autoridad delegada de parte de Dios? Porque esta palabra tiene autoridad. No estás hablando de tu propia experiencia, tus propias opiniones, tus propios conceptos, lo que la iglesia dice, lo que mi pastor dice. Estás hablando lo que Dios dice. Y esta palabra tiene autoridad, hermanos. ¿Con qué autoridad estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Hermano, ¿sabe qué? Dice que al necio debe responderse con la necedad. Hay gente que le está preguntando: ¿y por qué predicas? Yo predico con autoridad lo que sé. Les voy a preguntar si ustedes saben. ¿El bautismo de Juan fue del cielo o fue solamente humano? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondiendo que no sabían dónde fuese, entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Si ustedes no saben, ¿por qué tengo que responderles? Si ustedes no quieren saber la verdad, ¿por qué tengo que decirles? Pero el Señor hablaba con autoridad. Incluso se maravillaban hasta los niños con autoridad que hablaba. No como los escribas, dice aquí la palabra. No como los sacerdotes. La palabra de Dios tiene autoridad porque es la verdad, hermanos. Pero la gente, hermanos, trataba de frenarle. No querían que hable la verdad. Ahí pregúntele nomás a aquellos que discuten que por qué esto, por qué el otro. Pregúntele qué dice la Biblia, en qué parte de la Biblia está, y verá que no le contestan. Si usted no sabe, ¿por qué tengo que responderle con su necedad? Pero tenemos que continuar, hermanos. Rechazado por los líderes. Vamos a Juan, al capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan 10, y vamos a ver los versículos del 30 al 33. Juan 10, del 30 al 33. Dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Esto la gente no entiende. A ver, ¿cómo es eso? Que Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Mire, yo he mostrado que realmente soy hijo de Dios. Las cosas que yo he hecho, nadie las ha hecho jamás. ¿Por cuál de esas obras me quieren matar? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Y cuántas sectas creen hasta ahora que Jesús es meramente hombre, meramente humano, un simple profeta? La primera creación de Dios, no. Yo y el Padre uno somos. La gente no declaró públicamente que era Dios, pero la gente sabía de su deidad, pero no quería aceptarla, hermanos. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley. Yo dije: dioses sois, dioses sois. Le querían apedrear, hermanos. Y vemos en el versículo 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. ¿Sabe que esto también me da una lección, hermanos? A usted le falta la fe. ¿Para qué se pone tapabocas si cree en Dios? ¿Cómo eso del distanciamiento? Si usted es hijo de Dios, usted no se va a contaminar. Hermanos, el Señor dice aquí, hermanos, claramente procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Cuando le iban a apedrear, él se iba a otro lado. No es que yo soy Dios, tengo fe, apedreen, a ver. Casi me parezco a alguien, hermano.
hermanos. Él huyó, él huyó. En el capítulo 11, en el verso 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. 54. Por tanto, Jesús, sí está leyendo, hermano, los que me están viendo también, todo el mundo. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya no andaba abiertamente, querían matarle, no era el tiempo, no era voluntad de hombre, era la voluntad de Dios. No se exponga. Es que yo soy cristiano. Mire por acá, por esta bajada, matan, hay ladrones. No, pues aquí yo tengo fe. No, hermanos. Eso es tentarle a Dios. Eso es tentarle a Dios, por favor. A veces confundimos. Yo he visto ahora, hermanos, cantidad de siervos, de pastores que han fallecido por COVID. Porque nunca respetaron, hermanos, todas las reglas que nos piden los ministerios de salud. Con pretexto de la fe. Aquí vemos que el Señor huía, se apartaba del peligro, hermanos. ¿Qué nos está pasando como iglesia? Pero el Señor tuvo que seguir. Eso es bien importante, hermanos. Todos los líderes religiosos le querían, hermanos, desaparecer. Fueron indiferentes, se burlaron, lo ridiculizaron, hermanos, le atacaron siempre. Fue tratado con saña, con sarcasmos. Hermanos, es increíble que los teólogos, los escribas, los sacerdotes lo trataban como un loco. Le ponían trampas para hacerlo caer. Quisieron opacar su ministerio. Lo querían ver muerto, atentado muchas veces contra su vida. Increíblemente, a pesar de todo esto, hermanos, a pesar de que estaba en medio de un pueblo ignorante, que no conocía la escritura sino religioso, tenía que seguir. Tenía que seguir. Y no solo eso. Vaya a Marcos capítulo 3, verso 21. Marcos 3. Marcos 3, verso 21. Amén. Y cuando lo oyeron los suyos, les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuáles suyos? Sus familiares, sus hermanos, sus hermanas, porque sí los tuvo. Vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. ¿Se dan cuenta? Que su misma familia le creía loco. Pero pastor, ¿de qué hermanos me habla? Vaya al capítulo 6. Vaya al capítulo 6, del verso 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Escuche bien, en la palabra de Dios habla de discípulos. Habla de hermanos en la fe, pero también de hermanos en la carne. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y recuerden, dice que salió a su tierra, vino a Nazaret. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Es que le conocían. Hermanos, vivía en Nazaret. Era el carpintero de Nazaret. No sé, la Biblia no dice cuándo murió José su padre, que era un carpintero, pero él aprendió el oficio de su papá. Jesús fue un carpintero. Pero hay gente, hermanos, que dice, a ver, de los 12 años hasta los 30, no dice nada de Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? Es que se fue a la India. Es que se fue al Oriente a aprender exorcismo, levitación, sanidad. No, hermanos, Dios todavía no empezaba su ministerio. Un hombre común y corriente. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Mire el 3, ¿no es este el carpintero? ¿No es este, el ingeniero? ¿No es el psicólogo? ¿Le conocían? ¿Y de dónde vienen estas cosas? ¿Hermano de quién? ¿De Jacobo?
de José, de Judas y de Simón, 4 hermanos varones. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Habla primero de discípulos, y estos no eran discípulos, eran los hermanos en la carne, hijos de María y de José. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿De quién? De los suyos, de los de su casa y lógicamente de los de su tierra. Acá ya le creyeron loco, pensaba que estaba fuera de sí, le quisieron encerrar. La pregunta, hermanos, ¿Jesús se desanimó? ¿Jesús botó la toalla a su ministerio? No, hermano, tuvo que seguir. Y ese es el motivo de este mensaje. Estamos viviendo días difíciles, estamos en medio de una pandemia. ¿Cuántos han perdido el trabajo? ¿Cuántos hermanos ya no ganan lo que ganaban? Pero tenemos que seguir, hermanos. Tenemos un Dios poderoso que nos va a dar la victoria. A pesar de la persecución, a pesar de que los mismos nos tratan mal. Y se asombraba de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor. ¿Qué? Enseñando. Nunca se cansó de enseñar, hermanos. Como el apóstol Pablo, ha terminado la carrera. Oh, Dios mío, ha llegado el tiempo para ser sacrificado. Estoy esperando la corona en el cielo. No aquí, hermano, pura ingratitud, pura persecución, pura crítica nada más, hermanos. Nadie va a agradecer lo que tú has hecho. Es que no sufras por ello. Por eso el máximo ejemplo para continuar es el Señor Jesucristo. Ahí en Lucas, volviendo a Lucas, al capítulo 11. No sé si voy a terminar el mensaje, hermanos, pero es tan precioso esta enseñanza. Lucas 11. Vamos a los versículos 27 y 28. Lucas 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurada la Virgen María y la del quinche. Aquí está diciendo, hermanos: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Hermanos, quiso menospreciar la obra de Cristo poniendo a su madre por encima. Vea la respuesta de Jesús en el 28. Y él le dijo: antes bienaventurados, ¿quiénes, hermanos? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la obedecen. Fanáticos que solamente ponen la fe en algo. Y de paso una pregunta que le dejo: ¿María fue católica? ¿Sí o no? Me responde por Facebook, por favor. Juan capítulo 6. Juan 6. Verso 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron, hermanos? Dura es esta palabra. Por eso es que no les gusta seguir la palabra de Dios. Por eso siempre vas y buscas una iglesia chévere, donde te llenas del espíritu de sensaciones, ¿no? De música, de espectáculos, de milagros. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Claro que la palabra de Dios ofende, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque te confronta con tu pecado, con tus debilidades, con tu tibieza, con tu mediocridad. Claro que sí. Por eso no te gusta. Y le dejas al Señor.
Porque afuera en el mundo, hermanos, tienes comezón de oír y te acarician tu pecado y te aplauden. Y vas con esa montonera que está en las mismas condiciones que ti. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir, ¿a dónde estaba primero? ¿Dónde estaba primero? En el cielo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Es que, hermano, cuando somos carnales, cuando alimentamos la carne con cosas del mundo, esto es duro, hermanos. Es difícil. Ni siquiera ganas nos da de tomar la palabra de Dios. Por eso es que prefieres ver la telenovela Jesús. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, hermanos. Las palabras que están en este libro son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y es cierto. Por eso es que nunca la leen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Ve el 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué tal? ¿Creen que por eso Jesús se desanimó? Que le deje discípulos, alumnos de Cristo, seguidores de Cristo. No se sorprende, hermanos, que gente que está en liderazgo, que gente que ha estado en la iglesia por años, de pronto se vuelva tibio y le deje a Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque está en pecado. Y sigo. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Los que están aquí quieren dejar las cosas de Dios. Tenemos que seguir, hermanos. Dura es esta palabra. ¿Para qué vine al culto de esta noche? Sí está duro el asunto, pero hermanos, tenemos que seguir. Porque estas palabras son espíritu, son vida, son para tu bien, hermanos. Pero la gente, ¡ay, qué tremendo! Juan 7. Juan 7. Del 1 al 5. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. ¿Sí se dio cuenta? Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Escuche bien, no son discípulos, no son hermanos en la fe. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos, escuche bien, vean las obras que hacen. ¿Se da cuenta? Hermanos, discípulos, no eran hermanos en la fe. Los hermanos de Cristo, los hijos de María y José, hablaban en contra de Jesús, para que tus discípulos vean, tus seguidores, lo que haces. Verso 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Qué dice el verso 5? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Aquí estamos, hermanos en Cristo. ¿Cómo nos llamamos en Cristo si no creemos en él? Es ridículo. Pero a pesar de todo, hermanos, el Señor Jesús tuvo que seguir. La familia lo creía loco. Querían apartarlo de las multitudes, recluir en su casa. Sus discípulos y las multitudes que frenéticamente lo seguían se daban media vuelta, lo abandonaban, no soportaban su predicación, les parecía muy dura. Muchos que recibieron milagros y favores el momento de la crucifixión le dieron la espalda, le dejaron completamente solo. Pero el Señor, hermanos, tuvo que continuar. Todo lo que estoy hablando, hermanos, es para que no nos desanimemos en medio de las pruebas. Tenemos que seguir. No abandonen. Agradezca que la palabra de Dios es dura, porque eso es lo que necesitamos. No que nos acaricien, hermanos, el pecado para terminar fracasando, hermanos. Muchos lo habían abandonado por su predicación. Por esta razón les preguntaba a los apóstoles: ¿acaso quieres iros vosotros también?
Y ellos les contestaron: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Sal de aquí de la iglesia. ¿A dónde vas, hermano? Deja los caminos de Dios. ¿A dónde vas? ¿Por qué dejas los caminos de Dios? ¿A dónde vas? Al mundo. ¿Qué te ofrece el mundo, hermano? Placer, sí. ¿Pero a costa de qué? De tu alma. A costa de tu futuro, de tu santidad. A costa de perder las bendiciones de Dios, hermano. No lo hagas, por favor. Lucas 19. Creo que se me pasó el tiempo, pero con esto termino. Lucas 19. Empezando desde el versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y, habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, y diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: o si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora estás encubierto de tus ojos. Porque van días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén no es el domingo de Ramos. Dejen esa cosa por un lado, hermanos. Adoran a los ramos. No, al burro también deberían adorarle, hermano, que hizo mejor papel que los ramos, porque llevó al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pero ¿sabe lo que aquí, hermanos, realmente les sorprende? A su paso tendían sus mantos sobre el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Si ustedes ven, hermanos, en el 38, diciendo bendito el Rey, está con minúsculas, no hablaban del Rey de Reyes, del Señor de Señores, sino querían un rey para Jerusalén, hermanos. Aquí estaba todo, hermanos, toda una chusma política queriendo ponerle como presidente de la República de Jerusalén. Falsos religiosos, politiqueros que solamente de labios para afuera alababan y engrandecían, como hasta el día de hoy, hermanos. Y Jesús vio su hipocresía. No porque gritaban, hermanos, y querían hacerle rey, estaban en sinceridad. No, hermanos. Por eso es que cuando llega a la puerta de Jerusalén llora. Si supieras lo que te puede dar paz y lo has desechado. Hermanos, y cuánta de esa multitud que le decía claramente: bendito el que viene, el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Todos esos hermanos decían: crucifícale, crucifícale. Toda esta gente, hermanos, toda esa gente que vitoreaba su entrada triunfal a Jerusalén, después toda esta gente le crucificó. Hermanos,
Hay mucho que hablar sobre esto, pero el Señor tuvo que seguir. Cuando fue llevado prisionero a la casa de Anás y Caifás toda una noche, desfigurado, al siguiente día, delante de Poncio Pilatos, de Herodes, azotado, crucificado, puesto una corona de espinas, hermanos, por una vía dolorosa, escupido, burlado. Ninguno de los que fue, hermanos, beneficiado con milagro le defendió. Desnudado, clavado a una cruz de vergüenza, burlado por la gente que le veía, traspasado. Dijo, consumado es. Acabó la carrera. Tuvo que seguir hasta la cruz. Como dijo el apóstol Pablo, ha llegado el tiempo para ser sacrificado. He terminado la carrera. He peleado la batalla. He permanecido en la fe. Hermanos, a pesar de las circunstancias tremendas, tenemos que seguir. A pesar de esta pandemia, a pesar de tantas cosas que han pasado, tenemos que seguir. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo hasta el final y ver el triunfo en la cruz. Hermanos, y ver su resurrección al tercer día. Y el Señor tuvo que seguir. No desmayemos. Dura es la palabra, pero no abandone al Señor. Siga adelante. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Hermanos, el altar está abierto. Si gusta, venga. Si usted ya no quiso seguir en los caminos de Dios, si ya se desanimó por tantas cosas, hermano, tiene que acercarse y pedirle perdón a Dios. Usted no ha sufrido como Cristo sufrió, hermanos. Usted tiene que continuar. Nos van a criticar, empezando desde la casa, los propios, los ajenos, los mismos líderes, los mismos consiervos, otras denominaciones, el mundo, los pecadores. ¿Cuánta gente, hermanos, va a impedir nuestra carrera? Tribulaciones, angustia, enfermedades. Pero tenemos que seguir. No podemos, hermanos, dejar el camino. Tenemos que terminar bien la carrera. Señor amado, gracias por tu preciosa palabra. Yo sé que es dura, pero viene de ti. Es palabra, es viva, es eficaz para llevar una vida de santidad, con propósito de victoria. El rato que vamos a retroceder es un síntoma de fracaso. Nos vamos a perder en el mundo. Tenemos que continuar en tus caminos, a pesar de los obstáculos. Nos ayudarás a vencer. Tú peleas por nosotros. Tuya es la victoria. Tú eres el guerrero. Gracias, Señor. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero no podemos desmayar. Debemos fortalecernos en el poder de tu fuerza. Señor mi Dios, danos un buen descanso esta noche. Que tu poder divino nos proteja de esta enfermedad, de este virus. Pon una cerca de protección alrededor de tus hijos. Que tus ángeles acampen alrededor nuestro, librándonos de todo mal y del maligno. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.